Vamos a comenzar con la unidad 5, que se trata de contadores. Vamos a empezar con los contadores asíncronos. Este diagrama que está acá, este circuito, es un contador asíncrono de 4 bits en este caso, donde cada entrada JK de todos los flip-flop se asumen que están en el estado 1, o sea que están en el modo de complemento. Y tenemos una sola entrada de clock en el flip-flop A, que sería nuestro primer flip-flop. Luego, la salida de A es la entrada del reloj del flip-flop siguiente. La salida B va a ser la entrada del reloj del siguiente flip-flop, que sería en el caso C. Y la salida de C va a ser la entrada del reloj del flip-flop D. Esta forma de alambrar los flip-flop puede extenderse a la cantidad de bits que sean necesarias. La señal de reloj está diagramada acá, son 18 pulsos. Empecemos por el flip-flop A. El flip-flop A se asume inicialmente en el estado 0. Bien. Cuando ocurre la transición activa, que sería por pendiente negativa, como se ve acá en el diagrama, en el esquema electrónico, tiene que complementar, dado que J y K son 1, entonces va a pasar de 0 a 1 en esta transición. Se va a mantener en 1 hasta que ocurra la siguiente transición activa del reloj, donde va a complementarse y pasar a estado 0. Va a mantener el 0 hasta que tenga que complementarse por la nueva transición activa, pasando de 0 a 1, y ese estado 1 se va a mantener hasta la siguiente transición activa, que va a ser esta pendiente negativa, y va a pasar de 1 a 0. Así sucesivamente va a ir alterando su estado entre 1 y 0, bien, generando esta forma de onda que está acá. Ahora, esta forma de onda que está acá, a su vez, va a ser el reloj que va a coordinar o a sincronizar a este flip-flop B. Entonces lo que necesitamos acá es estudiar esta señal A. Asumimos también que B inicia en 0. Si se fijan, todos los demás flip-flop están asumidos en 0 en su estado inicial. B inicia en 0 y se mantiene ese 0 hasta que ocurre una transición de pendiente negativa, pero de A en este caso. A cambia de 0 a 1, y acá cuando cambia de 1 a 0, esa sería la transición activa que estamos necesitando. Entonces en esta transición es cuando B cambia de estado de 0 a 1, mantiene ese 1 hasta la próxima transición activa, que sería cuando acá está en 0, asciende a 1 y acá desciende. Cuando ocurre esta transición de pendiente negativa, acá es la segunda transición que necesitamos, que es útil, donde se va a producir otra vez el complemento. Va a pasar de B va a pasar de 1 a 0. Ese 0 se va a mantener hasta la siguiente transición de pendiente negativa de A, donde B va a conmutar entre 0 y 1. Y así mantiene este comportamiento de 0 a 1, de 0 a 1, pero dependiendo de A. Lo mismo va a pasar con el flip-flop C, donde su entrada de reloj va a ser esta señal B. Entonces C va a complementar cada vez que haya una transición de pendiente negativa de B, que sería en este caso. Acá hay una transición de 0 a 1. Acá hay otra transición de pendiente negativa de B, donde va a conmutar C de 1 a 0. Acá hay otra donde C va a conmutar de 0 a 1. Y acá se ve que hay otra donde C va a conmutar de 1 a 0. Para el flip-flop D ocurre algo exactamente igual, donde las transiciones de D se van a dar cuando C presente una transición de pendiente negativa. Si se fijan acá, el 0 inicial se mantiene hasta que C muestra una transición de pendiente negativa como esta. En este caso, D conmuta de 0 a 1, mantiene ese 1 hasta la próxima TPN, que va a ser esta, donde acá conmuta a 0. Acá abajo, si se fijan, está el conteo, ¿sí? Porque termina siendo un conteo. Si se fijan los estados acá, A sería el bit menos significativo. Este bit
esta señal A es la que más rápido cambia. Más rápido quiero decir porque si se fijan, el reloj tiene una frecuencia determinada, ¿sí? O un periodo, como lo quieran ver, y A, acá abajo, cambia y tiene más cambios, más ciclos dentro de una misma porción de tiempo. Los estados, si lo miran de abajo para arriba, son 0, 0, 0, 0. Ese sería el primer estado. El segundo estado sería 0, 0, 0, 1. Ese sería el segundo estado. El tercer estado sería 0, 0, 1, 0, que está acá. Este cuarto estado sería 0, 0, 1, 1. Y así sucesivamente pueden armar todos. Y si se fijan, es un conteo que va desde 0 hasta el número 15. Después del número 15 se recicla todo y vuelve el conteo a 0 y otra vez comienza a contar desde 0, 1, 2 y va de 1 en 1 otra vez hasta 15. Entonces este sería el funcionamiento de este circuito, que es un contador asíncrono de 4 bits. Como son 16 estados diferentes por lo que ha pasado este contador, se dice que es un contador de número mod 16. Bien, en general el número mod se calcula como 2 a la n, donde n es la cantidad de flip-flop. En este caso eran 4 flip-flop, tendría que ser 2 a la cuarta, que eso es 16, son 16 estados. Lo que puede verse también es que hay una división de frecuencia en el circuito, en las señales del circuito, porque cada flip-flop, una vez que trabaja, dobla lo que sería el periodo del flip-flop anterior. Si se fijan acá nuevamente, supongamos que vemos al clock comparado con A. Si empezamos acá desde este punto, acá hay una subida, bajada, y acá se completó un periodo de A, porque vuelve a la misma posición, vuelve a repetir el ciclo. Entonces desde acá hasta acá el reloj hizo 2 transiciones, 2 ciclos. Bien, entonces quiere decir que ahora el periodo, comparando el reloj con A, se hizo, toma más tiempo. Ahora acá hay un periodo cortito, más cortito, porque tendríamos que contar el tiempo que hay desde acá hasta acá. Eso es un periodo corto. Y acá desde A hasta este punto, desde este punto hasta este punto, hay un periodo mayor. Y cuánto mayor, fíjense que acá para hacer uno de A necesito 2 del reloj, entonces es el doble. Bien, lo mismo si comparamos A con B. B, partimos desde acá, hacemos este cambio y llegamos hasta acá. Acá tenemos un periodo de B, pero en ese periodo de B entraron 2 de A. Bien, entonces quiere decir que el periodo de B es el doble de A. Y si así seguimos observando, vamos a ver que cada uno tiene un periodo del doble respecto del anterior. Y si hablamos de frecuencia, como sabemos que es la inversa, lo que sabemos es que hay una división por 2 en este caso, de frecuencia. Entonces quiere decir que la frecuencia del reloj se ve reducida al doble cuando hablamos de la señal de A. Y la señal de A respecto de la señal de B también ve una reducción del doble de la frecuencia. Y la frecuencia de B respecto de la frecuencia de C también se ve dividida por 2. Si vemos el efecto acumulado, la señal del reloj, la frecuencia de la señal del reloj se ve dividida por 2 en A. Y se ve dividida una cuarta parte en B, ya que tenemos el doble de A más el doble de B. Y la frecuencia de C se ve dividida, la frecuencia del reloj se ve dividida por 8 cuando hablamos de C. ¿Por qué? Porque tenemos el doble de A y el doble de B y el doble de C. Entonces tenemos la frecuencia del reloj dividida por 8, esa sería la frecuencia de C. Y la frecuencia de D sería la frecuencia del reloj dividida por 16, que sería justamente 2 elevado a la n, 2 a la cuarta sería 16. Ese es el efecto de división de frecuencia que tienen los relojes en general.